¿Hablas conmigo de cine? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro video podcast en el que hablamos con las personas que hacen realidad las películas, y en esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales, protagonistas de la película Los Domingos, que acaba de ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Esta película está escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y realmente tiene un punto de partida pues bastante potente y que se puede resumir muy fácil. Un personaje, el que interpreta Blanca Soroa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es una chica que se está planteando muy en serio entrar en un convento como monja de clausura. Y la película nos muestra ese proceso de discernimiento y la reacción de su entorno en diversos personajes, uno de ellos su padre, Iñaki, al que interpreta Miguel Garcés. Muchas gracias por estar con nosotros. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. Blanca, es tu primera película. Miguel, tú ya tienes una experiencia larga, tienes unos grupos de teatro, el grupo Zascandil, el grupo Zanguango. Vienes del teatro improvisado y yo, por lo que he visto, ha sido quizá en los últimos años cuando realmente has empezado a despuntar en cine y en series, ¿no? Con películas como 20.000 especies de abejas o series como Querer, de la propia Alauda, o también en Bellas Artes, ¿no? Entonces yo lo primero que quería preguntaros sería lo siguiente. Esta película tiene un punto de partida muy radical, ¿no? De una decisión tremenda, ¿no? Que sería esa de meterse a monja, ¿no? Y claro, esto a lo mejor a algunos espectadores les suena como muy tremendo, ¿no? Pero pensaba yo que vuestra decisión de lanzaros tú por primera vez a protagonizar una película y tú pues a dedicar tu vida profesional pues a la actuación también tiene algo de radical. Me gustaría saber si eso ha sido un punto de conexión a la hora de abordar la película. Hombre, sí es verdad que son dos ramas que tienen cierta conexión, ¿no? En cuanto a lo que puede suponer un sacrificio, tener cierta fe, ¿no? Porque en el mundo de la interpretación, para pensar que puedes dedicarte a ello y aguantar las estrecheces que a veces tiene el mundo de la interpretación, tienes que tener cierta fe, ¿no? En que, bueno, puedes vivir de eso, puedes dedicarte a eso y que en algún momento puede que llegue el reconocimiento, un poco cierta estabilidad que siempre andamos pidiendo los actores, ¿no? O sea que algo de puntos en común sí que pueden tener, sí. Y tú, yo no sé si quieres dedicarte a esto o de momento, bueno, pues has salido, podría ser, o ya te has tirado a la piscina y dices, yo cuando termine el bachillerato quiero dedicarme a la interpretación. Pues por querer sí que quiero, porque he descubierto que es algo que aparentemente no se me da tan mal y que me gusta mucho. Entonces es verdad que de momento quiero terminar bien bachillerato, con buenas notas, pero de todas formas sí que quiero estudiar algo, aunque no tenga mucha relación con la interpretación o el mundo artístico, porque si por algo disfruto tanto, por algo disfruto tanto este rodaje, es porque mi vida no dependía de ello, ¿no? Yo sabía que en los castings, que los disfrutaba muchísimo, sabía que si no me cogían, pues luego iba a llegar a mi casa y mi vida no iba a cambiar, no iba a seguir yendo al colegio, iba a seguir durmiendo en la habitación todos los días como normalmente. Que sí es verdad que luego sí que me ha cambiado la vida, pero que si no me hubiesen cogido no hubiese pasado nada. Entonces es verdad que a mí
personalmente habrá actores que no lo necesitan, pero a mí tener ese suelo me reconforta y luego yo creo que me va a permitir disfrutar mucho más de otros trabajos y tengo la suerte de seguir trabajando de este. Bien, bien, pues nada, me parece muy bien que tenga esa cabeza bien amueblada para pensar en diversas posibilidades, que tienes mucho tiempo por delante. A la hora de hablar a Lauda de esta película, me ha gustado una especie de metáfora o comentario que ha hecho sobre la actitud del espectador, que dice que irá a ver la película con una mochila de ideas, de visión de las cosas, y que claro, que con esa mochila es como va a ver la película y se puede sentir pues removido, interpelado, sacudido. A mí me gustaría saber vosotros, a la hora de leer el guión y luego también como espectadores, con qué mochila ibais, si esa historia os resultaba distante, lejana, no tiene nada que ver conmigo, o bien había algún punto de conexión, y qué habéis incorporado de lo que es vuestra vida o vuestra forma de ser, de esa mochila a vuestro personaje. Pues mira, en un primer momento, cuando llega el guión y llega sobre todo la sinopsis, por así decirlo, la temática que quería abordar a Lauda, me resultó extraño, ¿no?, que en este momento, en la actualidad, este tema se plantease desde la perspectiva de una adolescente. Era como, es el momento de hablar de esto. En cuanto lees el guión y te das cuenta del tono que ha empleado a Lauda, de cómo ha planteado la narración, de cómo ha planteado la estructura de la historia, te das cuenta de que sí, de que precisamente es ahora el momento cuando se tiene que hablar de este tema. Y sí es verdad que todo el mundo nos vamos a acercar como espectadores a una película en la que vamos a tener cierta opinión sobre los temas que trata y demás, esa mochila de la que tú hablabas. Pero creo que lo bueno que tiene esta película es que, independientemente de cuál sea esa mochila, te va a permitir transitar durante el viaje de la película por otros muchos sitios donde quizás tú no habías transitado antes. Es decir, la película te deja hueco para que reflexiones sobre esa mochila previa que tú tienes y te deja hueco para intentar comprender cómo son las otras opiniones de los otros personajes. No digo compartir, igual no llegas a compartirlo, pero sí a comprenderlo. Eso creo que la película sí que lo tiene. Tiene el hueco para que el espectador meta ahí sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos y se meta y se deje llevar por el viaje que propone la película. Y creo que sí que puede llegar a provocar algún cambio, por lo menos la necesidad de hablar después de eso que te ha removido, de eso que te ha trastocado de tu mochila, ¿no? Creo que eso es de lo más interesante que tiene la película. Sí. Sí. ¿Tú qué puedes añadir? Pues sí es verdad, o sea, volviendo a lo que decías de la mochila, nos hemos dado cuenta que los adultos, los adultos más de 30, los adultos con una vida muy hecha. Una vida, sí. Sí es verdad que tienen como una mochila y tienen como, bueno, han vivido muchas cosas, entonces a lo mejor tienen las ideas más asentadas y tienen como, pues no sé, se atan mucho a sus opiniones y sus valores. Entonces nos hemos dado cuenta que los adolescentes, como estamos todavía en ese proceso de intentar pues averiguar cuáles son pues nuestras opiniones respecto a ciertos temas, tenemos menos de esta mochila, entonces nos es más fácil comprender y ponernos en la situación de otro. De hecho, en la película, en los domingos, los personajes que menos juzgan a mi personaje que se quiere meter a monja de clausura son sus amigos, ¿no? Que al final, al tener menos mochila, que a lo mejor el padre o la tía, pues les resulta más fácil entender y apoyar a su amiga. Sí, una mirada más limpia, ¿no? Sí, no. Es cierto que los mayores tenemos la cabeza como muy cristalizada, parece que tenemos opiniones, como bien decías, bien asentadas, y nos cuesta tener esa flexibilidad que es importante, o esa apertura de mente. Sí, ponernos en duda, claro. Claro. Sí. No. ¿Cómo habéis trabajado la relación padre-hija? No sé si, digo, como tú vienes de ese teatro de la improvisación, no sé si aparte de lo que estuviera plasmado en el guión, inventabais cosas que compartían padre-hija o... Bueno, hubo un proceso de ensayos bastante amplio donde fuimos cimentando esa relación, ¿no? Sí, a veces con improvisaciones sobre situaciones que Lauda planteaba que no necesariamente se iban a ver luego en la película,
o que porque no iban a suceder durante lo que contaba la película, pero sí que ayudaban a crear esa relación entre nosotros, ese vínculo, incluso en esos silencios que la película tiene, estaban forjados y tenían el condimento de esas otras cosas que habían pasado quizás en un pasado entre los personajes, que nos iban a contar, pero que estaban en esos silencios, ¿no? Y que eran el colchón de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, a veces sí improvisábamos, alguna improvisación sí que hicimos. Sí. Sí. Sí, fue muy divertida, la verdad, como que de repente interpretar y fingir que eres otra persona y con otro padre, sí, fue muy guay. Y además de Miguel aprendí muchísimo y me ayudó un montón. Oye, y las escenas que tenéis, sobre todo esa escena tan tensa de esas reuniones de los domingos, hay un momento pues que no vamos aquí a hacer spoiler, por supuesto, y tal, pero que ese momento como de los reproches, de la explosión, ¿fue difícil o lo teníais muy claro? Para mí sí que fue uno de los momentos de los días de rodaje más complicado, porque, como dices, estábamos toda la familia. Entonces, no solamente la situación tensa entre padre e hija, sino que cada uno de los personajes ahí tenía unas motivaciones y una opinión distinta con respecto a lo que estaba pasando, con respecto a lo que se estaba hablando. Entonces, había en juego muchas energías que tiraban cada una para un lado distinto, ¿no? Entonces era complicado tener esa secuencia, tener ese enfrentamiento con mi hija, pero tener en cuenta la medida de ese enfrentamiento porque estaba mi hermana, porque estaba mi madre, porque estaban mis otras hijas. Era un día, para mí fue un día, sí, realmente complicado. Acabar de coger el punto necesario para subirla hasta donde tenía que llegar, pero sin que fuese una explosión exagerada y tal. Sí, para mí fue quizás de los días más complicados. Sí, más complicados, pero también yo creo de los que más disfruté yo personalmente. Yo esos días me los pasaba súper bien. Porque además, o sea, la tensión que a lo mejor puede notar el espectador al ver la película es que había una tensión que se cortaba con un cuchillo. O sea, era increíble. Y habíamos hecho varios ensayos también de estas con mis familiares. No muchos, pero bueno, algunos sí que hicimos. Pero no, ese día había una tensión entre toda la merluza que tuvimos que comer, que acabamos empachados, algunos más que otros. Sobre todo tú. Sobre todo yo. Pero Todos sí. fingiendo comer y ya no, ya se comía la merluza, y tráeme otra y ve que ve. La verdad es que es una película con muchísimos personajes, con muchos actores. No sé si eso os complicaba o resultaba difícil, pues... Fíjate, yo he pensado en eso además ayer. Pensaba en que, bueno, hay películas en las que el peso de toda la narración transcurre entre 2, 3 personajes, y aquí es verdad que es una película con mucho personaje, una película muy coral, es verdad que el peso principal lo lleva ella, pero luego el resto de personajes, que son muchos, no son personajes funcionales, son personajes que tienen su desarrollo, su personalidad y que están contados y que se cuentan en la película. Entonces, eso exige, por un lado, condensación y a la vez resta, por volumen de personajes, la oportunidad de que tu personaje se desarrolle con tiempo, con lo cual esa condensación creo que entraña cierta dificultad. Afortunadamente detrás de la cámara está Lauda, que es una experta en manejar este tipo de estructuras con muchos personajes, pero sí creo que es una película muy coral y que funciona muy bien por eso. No hay ningún personaje gratuito. Blanca, tú tienes relación con un buen puñado de personajes adultos, pero luego tienes chicos de tu edad, pues ya sea Mikel del coro, o ya sea la amiga, o estas amigas que están haciendo el retiro. De todas maneras, me llamaba un poco la atención, que quizá esto no me lo vais a poder explicar del todo vosotros, pero que se echa en falta en ella un amigo de su edad o una amiga de su edad. O sea, que tiene consejeros espirituales, pues su padre, su tía, todos quieren ahí plantar su granito de arena en la decisión, pero no lo comparte con sus amigos. No sé si eso te lo planteaste o dijiste, pues yo lo habría comentado con alguien, es una cosa así, o no sé. Bueno, al final es que para mi personaje era muy difícil hablar de este tema, ¿no? De hecho, ya le costaba muchísimo hablar con su padre, con su tía, que a priori son las personas con las que más confianza tiene. Y bueno, de hecho, en una escena de la película,
se ve un poco porque a sus amigos tampoco le cuentan, porque sus amigos, al final, como cualquier otro grupo de adolescentes, hacen chistes y hacen bromas. Bueno, tampoco quiero poner a contar aquí de la película entera. Que a pesar de que ella pueda querer mucho a estas personas y estos chicos se pueden quedar mucho de ella, a lo mejor no tiene la confianza para contar algo así. Entonces ella pues al final encuentra la confianza en personas que quizás ya han vivido la situación por la que ella está pasando, como puede ser el personaje de Nagore, que es la madre priora, o el personaje de Víctor, que hace de director espiritual, el padre Chema. Entonces son personas que conocen mucho ese mundo, entonces que para ella a lo mejor es más fácil explicarlo. Y bueno, sobre todo a ellos, que más que otros la van a apoyar en esta decisión. Sí, no, es cierto que sus compañeros están en otra longitud de onda, por así decir, ¿no? Efectivamente. Pero, y volviendo a los adultos, bueno, los dos tenéis pues la relación con tu hermana, tu tía, Maite, magnífica Patricia López Arnaiz, que realmente es al principio pues una gran confianza, aunque con puntos de vista diversos, ¿no? Pero esa evolución de la relación llega a un punto bastante tremendo, ¿no? O sea, yo pienso en el comienzo de la película, la complicidad en el coche contigo, diciendo que ella cuando era adolescente pues también hacía tertulias pirata por la noche o lo que fuera, ¿no? Y en cambio la última escena que compartís, ¿no? Que es como muy tremenda, ¿no? Y cómo ha sido, no sé, tratar de reflejar esa evolución en la relación. Era una evolución que estaba muy clara desde el guión. Es decir, en la escritura de Alauda ya estaba marcada esa evolución, estaba muy bien escrita, muy bien estructurada. Entonces era relativamente fácil seguir las pistas para poder llevarla a cabo bien. A nivel interpretativo, bueno, Patricia y yo nos conocemos desde hace tiempo, somos amigos, entonces sí que teníamos un colchón afectivo de amistad bueno como para poder llevar nuestra relación tormentosa y de discusión y de odio muy lejos, ¿no? Porque sabíamos que había la confianza de llegar muy lejos en ese aspecto porque estaba lo otro. No ha sido, diría, de las cosas más dificultosas para mí de la película, ¿no? Y tener a Patricia delante es lo mejor que te puede pasar en un set de rodaje. En fin, ¿qué te voy a contar? Que no sepa todo el mundo ya. Compartís una escena muy bonita, vosotros dos y también Patricia, que es cuando la última escena que hay en la iglesia, en la que tu personaje está ahí rezando y la mirada que tienen, ¿no? Es curioso porque, bueno, aparte de las palabras de esa oración que estás diciendo, pero es puro gestualidad, ¿no? No sé. Sí, ahí era un planteamiento muy claro de Alauda. Quería que no fuesen las palabras las que contasen qué era lo que estaba sucediendo. Es decir, realmente hay un subtexto que es lo que ella está oyendo, hay un subtexto en lo que Iñaki está viendo que está pasando y otro subtexto distinto que es lo que Maite, la tía, está recibiendo de lo que está pasando. Y todo se basa en las miradas y en cómo recibe lo que está pasando cada uno. Sí, esa secuencia es muy potente. Yo creo que es la secuencia donde más hablan quizás los silencios de estos personajes. Sí. Sobre las reacciones de espectadores, tú has estado en ese coloquio y quizá pues también en San Sebastián pues habréis tenido feedback. Me gustaría saber, porque esta es una película que tengo la sensación de que tanto al público creyente religioso pues le parece que está hecha con honestidad y el no creyente pues también piensa pues que se ofrece la mirada del que está un poco estupefacto ante algo que se le escapa a la mirada. Vosotros, ¿qué habéis recibido? O sea, ¿hay alguien que os haya dicho, bueno, esto parece una catequesis o al revés, o esto es un ataque tremendo? No, y lo que nos hemos dado cuenta además es que independientemente de dónde te sitúes, de los bandos, las sensibilidades en el mismo bando también son distintas entre ellos. Uh-huh. Entonces, la mirada es mucho más amplia. Y han venido halagos para la película, afortunadamente, tanto desde el bando no creyente
como de los creyentes. Es decir, yo, por ejemplo, en Bilbao invité a un preestreno a una pareja, que son amigos, que son creyentes los dos, y salieron maravillados de la película. Diciéndome, hacía tiempo que necesitábamos que se hiciese una película así, lo respetuosa que es maravillosa, y gente que son totalmente no creyentes o ateos, igual sienten que en un momento dado han podido comprender en un momento dado de la película qué era lo que Ainara podía estar sintiendo, podían llegar no a compartirlo, pero sí a comprender un sentimiento o una necesidad de ser escuchada, de ser amada, de ser comprendida, de encontrar su sitio. ¿No? Fue ayer cuando una adolescente dijo, bueno, a todos nos ha pasado lo que a ella, que no encontramos nuestro sitio. Sí, no me acuerdo ya qué día. Sí, pero... sí, ayer. Sí, no dijo si creía o no creía, pero lo que te había pasado a ti, a todos nos ha pasado, dijo, ¿no? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Aunque no no creamos, o sí creamos, algo nos ha pasado. Hay encrucijadas en la vida que nadie puede evitar, ¿no? Claro, creo que la búsqueda es inherente a todos, estés del lado que estés. Muy bien. Pues para terminar yo os quiero pedir un pequeño ejercicio a ver qué tal se os da. A ver. Quería pediros, como sois dos generaciones diferentes, una generación madura y adulta con ideas precisas y otra adolescente, generación Z o lo que queramos, me gustaría que cada uno dierais a un potencial espectador de vuestra generación, a un chaval en tu caso, a una persona mayor en tu caso, ¿por qué deberían ver los domingos? Pues mira, los de mi generación, precisamente por lo que tú dices, que quizás tengamos ya nuestro armazón montado, nuestro armazón ideológico, nuestro posicionamiento político, como quieras llamarlo, montado. Creo que los domingos es una oportunidad de hacer tambalear tus propios pilares, esos que piensan que son la esencia tuya, ponerte en cuestión a ti mismo y ser tolerante contigo mismo, porque el disfrute de esta película creo que es directamente proporcional a lo tolerante que seas contigo mismo y te permitas en el viaje de la película mover tu casilla de salida y transitar por otras por las que quizás no lo habías hecho nunca. Pues en nombre de la generación Z. ¡Qué responsabilidad! Bueno, es un poco para todos en general, pero yo creo que aunque aparentemente el tema de la película parece que es un tema que no es muy general y que no todo el mundo se puede sentir identificado con una vocación religiosa, sea o no creyente, yo creo que, bueno, es una realidad que todos tenemos familia y todos alguna vez hemos tenido una pequeña bronca con nuestro padre, nuestra tía, nuestra abuela y sí, un poco más de lo mismo, que cualquier persona de mi edad se va a ver identificado, a lo mejor no en mi personaje, pero a lo mejor en el del padre y lo va a comparar con su padre, o el de la tía y va a ver a su tía furiosa cuando se enfada los domingos de las comidas. Así que sí, yo también creo que les va a gustar mucho. Por lo menos mis amigos están expectantes. Esa familia es como la de todos. Como la de todos, sí. Genial, oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Mucha suerte para la película. Gracias. Y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.